Jesús Esquivel, gracias por regresar aquí al programa. Jorge, gracias a ti por la invitación. Tengo en mis manos el libro El juicio, crónica de la caída del Chapo Guzmán. Después de que el Chapo Guzmán fue acusado de 10 cargos, te tocó cubrir durante meses el juicio. ¿En qué se basó este libro y por qué, después de haber cubierto tantos casos de narcotráfico, por qué esto es distinto para ti, Jesús? Porque creo que por primera vez, Jorge, se expone en un proceso abierto y transparente la narcocorrupción en ambos lados de la frontera, tanto en México como en Estados Unidos, que en este país la DEA le llama acuerdos de cooperación. Es necesario exponer cómo el gobierno de Estados Unidos, con tal de castigar a otros para poner un castigo ejemplar a cierto criminal, perdona incluso a asesinos confesos y justifica el narcotráfico con tal de acabar con una organización o con la supuesta cabeza de una organización, más allá de lo que se expone sobre la corrupción elemental que hay en México por narcotráfico. De entrada, no se puede entender el trasiego de drogas, Jorge, sin la corrupción en la policía, en el ejército y en el gobierno. Ahora, todo esto se basa en 4 cuadernos. Es increíble que en esta época de computadores y celulares son 4 cuadernos a mano, Jesús, y durante 3 meses, ¿correcto? Esto se pudo haber hecho en México, es decir, este juicio al Chapo Guzmán, después de que se escapara 2 veces, ¿podría haberse realizado en México o hubiera sido imposible y solo en Nueva York? Hubiera sido muy difícil. Imposible no, pero no, el sistema judicial mexicano no permite, como el de Estados Unidos, la presencia de testigos abiertamente cuestionando e incluso exponiendo su colaboración con el acusado. También creo que este juicio, y lo hice con toda la intención de que el público mexicano entienda las diferencias que hay en el sistema judicial de los Estados Unidos, expone cómo algunos de los testigos, con tal de salvar su pellejo, mienten bajo juramento con tal de criminalizar a la persona que está sentada en el banquillo de los acusados. Todo con la anuencia de la DEA y del Departamento de Justicia. Y eso para mí es abiertamente narcocorrupción. Una de las partes más importantes de tu libro, sin duda, es la entrevista exclusiva con Emma Coronel, la esposa de el Chapo Guzmán. Y hay 2 puntos interesantes que te quiero tocar. El primero, Jesús, es sobre si ella sabía, y tú se lo preguntas, si el Chapo Guzmán le había dado dinero, millones de dólares, a políticos mexicanos. Y la respuesta de ella fue que ella no lo sabía. La otra pregunta con Emma Coronel, muy importante, es si ella estuvo de alguna forma involucrada en los intentos de escapatoria y en los escapes del Chapo Guzmán en México. Pues eso quedó expuesto durante el proceso, cuando se presentó la evidencia de que ella era una especie de mensajera entre el Chapo Guzmán y sus hijos para ir preparando no solo la fuga del penal del Altiplano a través del túnel, sino que también ya se estaba preparando otra fuga cuando estaba detenido en Ciudad Juárez, antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Déjame decirte que cuando cuestioné a Emma ya fuera de grabadora, no de cámara, porque esto es para el libro, me dijo, hay cosas que yo no puedo decir, aunque sí me las sé. Ojalá alguna vez supiéramos exactamente a qué se refiere. Jesús, el juez aplazó la sentencia para el Chapo Guzmán para el 17 de julio. El Chapo Guzmán tiene en México y en muchos otros países una imagen de invencible. ¿Este es el fin del Chapo? Es el fin del Chapo. Yo no veo manera, después de haberlo declarado culpable de todos los delitos que le imputaron, que el juez federal Brian Cogan lo sentencie a algo que no sea como mínimo una cadena perpetua. Por eso creo que es el título del libro, La crónica de la caída del Chapo. No tiene ya escapatoria este hombre y creo que con ello también se acaba el mito de lo que fue para la DEA el capo de capos del cártel de Sinaloa, que para mí no lo es. El capo de capos sigue siendo Ismael El Mayo Zambada García. ¿Por qué el Chapo fue distinto? Porque creo que aquí tuvimos la culpa a los medios. Nos dejamos llevar por toda esta ansiedad que tenía el gobierno de Estados Unidos de capturar a alguien grande en México, sobre todo porque el cártel de Sinaloa se había convertido en la organización más importante para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Inflaron tanto su imagen que siempre se habló del Chapo, el Chapo, el Chapo, cuando al mismo tiempo otros líderes de la organización estaban creciendo y aumentando más drogas que él,
hacia los Estados Unidos. Jesús, déjame terminar hablando de otro tema que no tiene nada que ver con esto. Se acaba de cumplir el primer año de la elección que puso Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, y la revista para la que tú trabajas, Proceso, que lleva décadas de absoluta independencia periodística, muchos creían que era una revista de izquierda, que criticaba solo a presidentes que no coincidían con su ideología. De pronto entra López Obrador al poder y Proceso continúa con sus críticas duras al poder. ¿A ti esto no te sorprende? ¿Cómo lo explicas? Ese es el trabajo que tenemos todos los periodistas, no solo en Proceso. Hay que ser objetivos, y la labor que tenemos y la obligación que tenemos con la sociedad, Jorge, para nosotros es cuestionar a los gobernantes, exigirles la rendición de cuentas y que sean transparentes, sin importar el emblema político que lleven puesto en el saco o en la camiseta. Por eso es que López Obrador, para nosotros en Proceso, no es más que otro político a quien hay que seguir cuestionando su manera de gobernar cuando se cometan errores, y sobre todo el incumplimiento de promesas. Jesús Esquivel, gracias por estar con nosotros. El libro se llama El Juicio, crónica de la caída del Chapo. Gracias y felicidades. Gracias a ti, Jorge. Abrazo.